Hola, ¿qué tal hermanos? Paz de Cristo. Este es un canal nuevo dedicado para todas aquellas personas que buscan de Dios, que quieren crecer espiritualmente hablando, que quieren de- ser hijos de Dios. Este canal es para ustedes. Paz de Cristo hermanos, mi nombre es Juan Martínez y buenas tardes a todos que están aquí viendo este video. El canal se llama Amor, Esperanza y Poder con Juan Martínez. El tema que quiero hablarles de hoy, hermanos, es la fe inquebrantable en tiempos de prueba, confiando en Dios que sostiene, que es Jesucristo de Nazaret. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy nos reunimos en un mundo marcado por desafíos, dificultades, tribulaciones, pero venimos aquí para fortalecer nuestra fe, nuestra alma y recordar que en tiempos de prueba nuestra confianza en Dios es esencial. La Biblia nos habla constantemente sobre la importancia de una fe inquebrantable, incluso en medio de las tormentas más intensas, hermanos, más difíciles que se vean. La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios, como se nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe no se basa en lo que vemos, hermanos, sino en lo que creemos, en Dios en que confiamos, que es en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo podemos mantener una fe inquebrantable en medio de las pruebas? La respuesta se encuentra en confiar en el carácter de Dios. En momentos de dificultad, hermanos, recordemos las palabras del salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios es un refugio seguro en medio de las tormentas, hermanos. En las escrituras vemos ejemplos de fe inquebrantable de tiempos de prueba. Bien, pensemos en una historia de Job, quien perdió todo lo que tenía, pero en medio de su sufrimiento declaró en Job 13:15, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Quiero hacer un paréntesis aquí, abro un paréntesis, para contarles un poco más de la vida de Job, hermanos. Por ejemplo, Job, sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus camellos, sus criados, que fueron atacados, robados por los sabeos y los caldeos, y destruidos por el fuego del cielo. En Job 1, versículo 14, dice así, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Versículo 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Versículo 16. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Segundo punto, hermanos, que le pasó a Job, que sus 10 hijos que murieron cuando un fuerte viento derribó la casa donde estaban celebrando. En Job capítulo 1 versículo 18 y 19 dice así, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Tercer punto que le pasó a Job, hermanos, su salud, que fue afectada por una enfermedad grave que le cubrió del cuerpo de llagas dolorosas. En Job capítulo 2 versículos 7 y 8 dice así, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Su honor que fue manchado también, hermanos, por las acusaciones falsas de sus amigos, que le reprocharon su sufrimiento como un castigo para sus pecados. El consuelo de que fue negado por su esposa, hermanos, que es otro punto también, que le aconsejó maldecir a Dios y morir. En Job capítulo 2 versículos 9 y 10 dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? Has hablado que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar de todo lo que perdió Job, nunca renunció a su confianza en Dios, ni le atribuyó maldad en sus actos. Al final Dios restauró la prosperidad de Job y le dijo y le dio el doble de lo que había perdido, además de una nueva familia, una larga vida. En Job capítulo 42 versículo 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 14. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren, Japuc. 15, versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. Cierro este paréntesis, hermanos. Y la fe de Job en Dios no se quebrantó, hermanos. A pesar de sus circunstancias, también encontramos a Abraham, quien mantuvo su fe en Dios, incluso cuando parecía imposible que él y Sara tuvieran un hijo en su vejez, como se nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. No dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe inquebrantable no significa que no tendremos dudas o temores en momentos de prueba, pero implica que a pesar de esas dudas, confiamos en el carácter y el poder de Dios. En Marcos 9, versículo 24, encontramos la sincera oración de su padre que luchaba con la fe. Creo, ayuda mi incredulidad, fueron sus palabras. Era de un padre que su hijo tenía un demonio dentro, mudo. Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe cuando lo buscamos con sinceridad. En los momentos de prueba también debemos orar sin cesar, como se nos insta en Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. La oración es el vínculo que fortalece nuestra relación con Dios y nos llena de su paz en medio de las dificultades. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Esas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe inquebrantable se basa en la victoria de Cristo sobre el mundo y en la seguridad de que en Él también podemos superar las pruebas. Hermanos y hermanas, la fe inquebrantable es un regalo divino que nos sostiene en tiempos de prueba.
En lugar de temer a las dificultades, en lugar de caer por las dificultades, en lugar de rendirnos, confiemos en Dios, hermanos, que nos ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y que todas esas dificultades o pruebas se conviertan en algo positivo para que nuestra fe aumente, hermanos. No nos rindamos, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque de los que se rinden nadie se acuerda, hermanos. Entonces, oremos juntos por una fe que no se tambalee, por la confianza en Dios que nos da la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, hermano. Padre amado, en este día te doy las gracias por permitirme hablar tu palabra, Señor, que sea de bendición para las personas que vayan a ver este video. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor. Yo te pido que aumentes la fe de cada persona, Señor. Yo no sé la situación que está pasando usted, hermana, hermano, esas pruebas o esas luchas, esas dificultades, pero lo que sí le digo es que hay que estar en Dios siempre firmes con fe, hermanos, y que nunca nos rindamos, porque recuerden que de los que se rinden nadie se acuerda. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Yo te pido, oh Dios, que tú sanes, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que están viendo este video, que tú, Señor Jesús, les sanes, Señor, que tú los ayudes, Señor, que les aumentes la fe cada día, Señor, que los ayudes, Padre amado, a que ellos, Señor, te puedan sentir, Señor, que tú, Señor, les hables, los toques, Señor, su alma, su corazón, Señor. Quítales ese corazón de piedra, dale uno de carne, Señor. Aumentale la fe en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí. Que Dios mucho me los bendiga, hermanos. Amén.